tardes. Aquí estamos en el 7º capítulo del podcast Por Quién Importa. Y con los invitados de este capítulo queremos invitarlos a un viaje. Queremos volver a ese Chile de mediados de los años 70, cuando un grupo de profesionales jóvenes, liderados por Miguel Kast, aceptan el desafío de reconstruir nuestro país y derrocar la extrema pobreza en la que nos encontrábamos en aquellos años. Por eso hoy día, junto a Pablo Longueira, dueño de casa, Cristian Larroulé y Miguel Vejide, vamos a conversar sobre varios temas. Pero lo primero que quiero preguntarles antes de introducirlos es que vayan pensando qué me dicen que significa para ustedes Miguel Kast. Bueno, don Miguel Vejide, él es vicepresidente de la Fundación Miguel Kast. Fue uno de los que... Felipe es su presidente, Felipe Kast. Su presidente. Hijo. Sí, exactamente. Bueno, y también es uno de los miembros de Odeplan, que se fue con todo este grupo a reconstruir nuestro país y que es muy amigo de él, también fueron muy cercanos, y que se ha encargado de mantener muy vivo el legado de Miguel Kast. Don Cristian Larroulé, economista, también fue miembro de Odeplan, ministro en el primer gobierno del presidente Piñera, jefe de asesores del segundo piso, en el segundo gobierno del presidente Piñera, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, que fue mi jefe, ¿se acuerdan o no? Sí. Ya. Y expresidente de la FEUCO. Expresidente de la FEUCO. Así es, Así gusto estar aquí. Un gusto tenerlos, muy Muchas bienvenidos. gracias, Y, estupendo. Pablo, no sé si tú quieres hacer alguna introducción, No, pero quiero que me digan quién fue y qué fue para ustedes Miguel Kast. Yo quiero hacer una pequeña introducción. Están invitados hoy, estos son podcasts que estamos reconstruyendo una historia de cómo cambió Chile y por qué me importa Chile. Ustedes fueron parte de una generación que se volcó a modernizar, a transformar Chile, un país que tenía 45% de los chilenos viviendo la pobreza. Hubo un mapa histórico sobre la pobreza en Chile que hizo don Sergio Molina, Miguel Kast. De ahí nacen estas políticas públicas y ellos son dos actores muy importantes y creo que la juventud es importante que conozca esta etapa de la vida, cómo jóvenes se volcaron y entregaron sus vidas, renunciaron a sus profesiones y se repartieron por todo Chile. Aquí hay un fenómeno de liderazgo, de motivación, de entrega por el país extraordinario. Y creo que tanto Miguel como Cristian son representantes de muchos otros de esa generación que de alguna forma yo me incorporé después. Bueno, cuéntenos. Bueno, ¿Cómo llegaron? ¿Cómo conocieron? Mi anécdota es muy simple. Yo estudiaba en la Universidad Católica, terminé enero del 76 y entré a buscar pega. Y por suerte, digamos, contratado a partir de un día lunes, una semana X, en enero, para trabajar en Elec Metal. Elec Metal es una empresa muy famosa en Chile, hoy día está en Chile, en China, en distintas partes del mundo, producto de, entre otras cosas, del modelo de exportaciones, etc. Y un día jueves, una llamada por teléfono de un señor que se llamaba Miguel Kast, a quien yo no conocía. No lo conocías para nada. Para nada. Yo solo tenía referencias de él porque él formaba parte del movimiento gremial de la Católica, yo también, y en consecuencia había escuchado Cristian, perdona, ¿qué diferencia tenías tú con Miguel? Unos 4 años. 4 años. Y entonces, bueno, como no iba a ir a su oficina, me cita a la oficina. Y me cita a la oficina y me dice, mira, estamos en Odeplan, el desafío de Chile es gigantesco, la pobreza, hay que erradicar la pobreza, la inflación, hay que controlar la inflación. Mira, todo el programa del gobierno y de Odeplan. Odeplan era como el centro de las ideas del gobierno creado en el gobierno del presidente Frei Montalva, muy importante a lo largo de la historia, no solamente en ese periodo. Claro, entonces, yo le digo, lo siento, pero mi vocación es trabajar en una empresa, así que no puedo. Bueno, me sigue hablando. Cuento corto. Aceptar. Ok, el lunes estoy aquí a las 8. ¿Qué te convenció? ¿Qué hizo para convencerte? Me convenció el desafío, porque en el fondo el país estaba en una situación terrible, hiperinflación. Yo
yo pienso en las discusiones que tenemos hoy día, en el sentido de que hay una deuda que no puede pasar al 45, hay una situación de desempleo, pero olvídense lo que era eso. O sea, ahí la deuda era impagable, claro. La situación de desempleo real, no lo de la cifra, real, era muy altísima, la pobreza, toda la situación, había una inflación, crisis total, hiperinflación. Éramos el campeón mundial de la inflación en esos años. Entonces, me motivó su pasión, su fuerza, el compromiso, el entusiasmo que tenía, y además te quiero decir francamente, no me dio otra opción. ¿Y Miguel? No daba opciones. Bueno, ¿Te pasó lo mismo? Yo conocí a Miguel antes de entrar al plan, casuísticamente, y me llamaba la atención siempre su empuje, su preocupación por la política pública, cosa que en ese tiempo para nosotros, yo todavía estudiante, no me llamaba la atención. Yo egresé el mismo año 76, pero en el segundo semestre, en la Católica de Valparaíso. Mi historia es del grupo de la Católica de Valparaíso. Pancho Bartolucci, Francisco Calme, Edmundo Crespo, claro. Juan Carlos Bull. Juan Carlos, claro. Y que fue el primer presidente de la FEUC gremialista en ese tiempo. Claro. Bueno, y un día X, da lo mismo, nuestro amigo que está presente aquí, mi amigo Cristian Larroulet, estaba, no me recuerdo en qué actividad teníamos en la Católica del Paraíso. Y me pregunta, me acuerdo, oye, ¿terminaste? Sí. ¿Qué vas a hacer? Y yo digo, no tengo claro, no sé. Entonces me dice, pero tú, vamos a trabajar a la cosa pública, necesitamos, qué sé yo. Este tenía un entusiasmo tan parecido a Miguel. Y me dice, próximo martes a las 3 de la tarde te espero, en Odeplan. Próximo martes, no sé qué día haber sido, un jueves, no tengo idea. Martes próximo, que el de la semana siguiente, a las 3 de la tarde estuve en Odeplan. Me acuerdo que no estaba Miguel, no estaba Cristian, pero estaba Denise Coyun. Y Denise me dice, te espera Miguel. Yo entro a la oficina de Miguel, muy tranquilo, me dice, hola tocayo, estamos listos, ¿no es cierto? Yo, necesitamos rearmar el departamento de todo el desarrollo regional. Este era el departamento regional. Así que estamos listos. Denise, está todo listo, ¿no es cierto? No, yo no hablaba, yo escuchaba nomás esto. En el piso 3 de Odeplan, por ese tiempo era ahí en Avenida España, está la oficina, que soy ya, listo. Y hay unos compañeros de escuela, eran puras mentiras porque habían puros ellos anteriores, entonces no había nadie con quien conversar, pero me dijo, el único castigo, Miguel, me dijo, tocayo, discúlpeme, que vas a tener que tener unos libros interesantes, me dijo, y tenés que hacernos unos resúmenes. Llegó, efectivamente, la broma, eran unos planes de desarrollo que eran unos libros que no servían mucho, una cosa así, y me estuvo leyendo, efectivamente, 2 semanas para nada, porque no hice nada, no unos resúmenes que no sirvieron para nada, pero eran parte del proceso que después se transformó cuando él asume la subdirección. Oye, lo voy a interrumpir en este minuto, porque después van a seguir contando anécdotas, pero solo quiero decirle a los jóvenes que nos están viendo en este programa que estamos hablando de un joven que murió a los 34 años. Así es. 34 años. Todo esto que está contando Miguel Kass, estamos hablando de un joven de 26, 27, 28, 29, 30, para que los jóvenes registren. 3 años mayor que yo, a lo claro, más. o sea, en esa época, o sea, estamos hablando, imagínate la convocatoria del liderazgo, el carisma, la pasión, porque no te dejaba alternativa para decir que no. O sea, eso le ocurrió a miles de personas. Quiero solamente rescatar esto, porque estamos hablando de otros más jóvenes que él, pero estamos hablando de un líder que tenía 20 y tantos años. Y para complementar a Pablo, y que esto que hizo, que estamos contando nosotros, lo hizo con 10.000, miles, claro, miles, cientos de personas que convocaba para esto, claro, y que los mandaba a proyectos muy apasionantes. Por ejemplo, el desarrollo de las regiones de Chile. Como el caso de Miguel. Y los mandaba a Punta Arenas, y los mandaba a Arica, y los mandaba... Y a 2 cosas fundamentalmente. A trabajar en las oficinas de Odeplan regionales, ¿ya? Para mejorar la capacidad técnica de las regiones. Y segundo, que me parece el sello principal, los mandaba a trabajar a las universidades. Para enseñar economía moderna, sobre todo economía moderna. Aquí hay que pensar que estábamos saliendo
de prácticamente un siglo, casi un siglo, estoy exagerando un poco, donde las ideas socialistas y las ideas estatistas eran las ideas en esta sociedad. Y las que Entonces, se enseñaban en todas las y las que se universidades. enseñaban en todas las Incluía la derecha, Cristian. Ajá. Absolutamente, Todos, el país completo. El empresariado, El país completo. todo el mundo detrás de eso. Entonces había que hacer un cambio muy profundo. Y este tipo joven, como dice Pablo, tenía esa mirada y esa visión y esa energía. Ahora, me quedé pensando en lo que tú me preguntaste. Si tú me dices a mí, ¿qué fue lo que más me convocó? Sin duda, cuando me habló de la pobreza. Sí, exactamente. Porque el mapa y el trabajo que estaba haciendo y lo que él sabía era que en Chile, la verdad, las políticas públicas abandonaban a la pobreza. No eran para los pobres. ¿Quiénes eran los que se beneficiaban? Se beneficiaban de las políticas sociales los sectores con mayores cantidades de contactos. Así es. Oye, ustedes no me van a creer, pero ya llevamos 20 minutos de este programa. No te puedo creer. Así que vamos a tener que hacer un segundo, pero no puedo dejar de preguntarles y que me cuenten qué significó Odeplan, cómo fue el trabajo que se originó en Odeplan. Cuenten un poco de esa época, cómo fue, porque cómo empezó ese trabajo contra la pobreza. Bueno, ese era yo diría que Odeplan era primero una fuente formativa y de motivación permanente, diaria, de parte de Miguel y del equipo. Mira, una de las cosas que decía el propio Cristian, todos éramos un poco menores que Miguel. Miguel tenía una cosa que te entregaba confianza, te decía, hay que hacer esto, claro, tienes que hacerlo, y te daba la responsabilidad y tú tenías que ver cómo lo hacías. Yo rescato una cosa, cuando hablaba Cristian de las universidades, yo llevaba alrededor de 4 o 5 meses en Odeplan, y un día me llaman y me dicen, tenemos que ir con Sergio Silva, que en ese tiempo venía llegando al departamento de estudios, a dar unas charlas a las universidades de La Serena y Arica y Antofagasta, 3 universidades. ¿Charlas de qué? Política económica y política social. Lo que dice Miguel dice, Sergio Silva, política económica, tú, Miguel, política social. Y era, política social, ok, hablábamos de educación, vivienda, salud, previsión en ese tiempo incluso, pero ir a hablar a la universidad, y eran reuniones con académicos fundamentalmente, rectores, los decanos. Y yo le decía, me acuerdo a Sergio, pero nosotros somos unos, no importa, vamos nomás. Y nos respetaban y hacíamos la tarea. Y esa vez la anécdota simpática fue que cuando llegamos a Arica, hicimos lo mismo y la prensa empieza a tratar yo digo, yo prensa nada. Y Sergio Silva se atreve, tenía un poco más de años, se atreve a decirle a la periodista, ok, prepáreme las preguntas. Entonces eran 3 preguntas, me acuerdo, una la preparé, la contesté yo, que era tema social, y el 2. Al otro día, en el famoso diario, no sé cuánto de Arica, algo que era famosa como del tamaño de la segunda, primera página. Expertos de Odeplan dicen o concluyen, Arica no volverá a ser un polo exportador y de desarrollo. Vimos esa cuestión, llegamos a Santiago y entre don Roberto y don Miguel Cas nos llaman... Tirón de oreja. No, tarjeta roja. Prácticamente nos tuvieron que nos íbamos. Pero en resumen, 6 meses después, el presidente va a Arica a hacer todo un desarrollo y el gobernador de Arica le reclama, le dice, pero aquí, presidente, todo lo que usted señala es muy especial, pero aquí los expertos de Odeplan, y le sacan los recortes, y está don Roberto Kili y el presidente le dice, llega don Roberto Kili y nos llama, no, los salvé. Esas eran las anécdotas, pero en el fondo, ¿qué es lo que había detrás de eso? Había confianza, espíritu de hacer las cosas bien, mucha mística y mucha confianza respecto de lo que podíamos hacer. Y no éramos expertos. Yo llevaba 4 meses, un año, un poco menos de salida de la universidad. Y no era economista, yo era administrador, cosa que no era menor. ¿Y qué creen ustedes que, además de este mapa de la pobreza, se podría rescatar como lo más importante del legado de Miguel Kast?
Yo por lo menos tengo uno que tiene asociado a la conversación, que yo creo que los países al final se progresan, su democracia se perfecciona, avanza, cuando tú tienes, y voy a usar un lenguaje técnico, capital humano. ¿Qué es lo que es capital humano? Es educación en todos los niveles, también educación superior, también hoy día, más bien educación en la infancia, ¿no es cierto? Pero en ese momento, en todos los niveles. Y si tú me preguntas a mí, ¿quién fue la persona que quizás ha gravitado más? Poneme dentro de las 3 personas, ha gravitado más en este país para facilitar y promover el capital humano para lo que somos hoy día Chile respecto a lo que éramos en la década del 50, es Miguel Kast. Ahora, aquí hay una anécdota, apostar a los jóvenes, por ejemplo, apostar a las regiones, por ejemplo, ¿ya? Pero apostar a la educación, y él estaba siempre mirando esto. Por ejemplo, aquí hay algo que no se sabe. Él ayudaba y promovía fundaciones privadas, no estatales. Además de la pega que hacía en el Estado, hacía y promovía fundaciones con aportes privados para erradicar la pobreza en regiones, en Santiago. El CIDERE, el famoso CIDERE, ¿ya? Era institución. ¿Qué es el CIDERE? Era una corporación en que juntaba personas y llamaba, igual como nos llamó a nosotros, para ir a Odeplan, lo llamaba y le decía, oye, ándate al CIDERE, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Tenés que conseguirte plata para poder financiar programas para superar la pobreza. La pobreza, ¿ya? En esa comuna. Segundo ejemplo, el presidente Kast acaba de hacer ahora un homenaje muy merecido al doctor Monker. Fernando Monker. Sí. ¿No es cierto? Hace algún tiempo. Obviamente. Sí. Muy merecido. Bueno, ¿y por qué? El doctor, claro, la de nutrición. Bueno, ¿quién crees que dio la pelea para ayudarle a que se armara un programa en el Ministerio de Salud para realmente desarrollar ese programa y mantenerlo en el tiempo? Miguel Kast. Él era el famoso plan de alimentación. Exactamente. Plan de alimentación. Entonces, en el fondo, para no latear, yo creo que esa fue su contribución más importante. No, perdón. ¿Cómo fue Miguel. No, obviamente, yo diría que es cierto lo que dice Cristian, no me cabe ninguna duda, pero yo diría que todo partía por la preocupación que él siempre tenía por el tema de los más pobres. Yo diría que ahí parte un poco su gran legado y a partir de ello, ¿cierto? Hay una serie de otras políticas que apuntaban exactamente lo mismo, como lo que dices tú reciente a este plan, digamos, de alimentación que desarrollaba el doctor Monke y que hoy día todavía es vigente. Ese es un plan que sigue igual, sigue hoy día vigente desde esos años. Después, cuando tuvo el año 81, cuando él ya era ministro del Trabajo, la instalación de la asignación familiar para los niños, ¿cierto?, de mayor pobreza. ¿Por qué? Porque las madres de esos niños no cotizaban, no estaban consideradas, ¿cierto? Y hizo todo un catastro que había a partir de la información que aparecía del mapa de la extrema pobreza y todas esas mujeres, ¿cierto? Y la preocupación de Miguel decía, no, esta cuestión no tiene que tener intermediario, directo. Entonces, ¿quién era el beneficiario? La mamá. Doña Rosita, eso, ¡bum! Iba y pagaba. Y ese se mantiene. Ese es un muy buen ejemplo del problema. Asignación familiar. Plata que el Estado te entrega por cada hijo. Bueno, ¿quiénes recibían esta asignación? Solo las personas que estaban contratadas en una empresa. Y ocurre que la mayoría de la población en extrema pobreza, no tenían contrato. No tenían contrato. Entonces, él empujó la creación del subsidio único familiar. Subsidio único familiar. Y bueno, y eso se creó, se mantuvo, se fue subiendo. Así que no, tiene toda la razón Miguel. Oye, Pablo, Jaime Guzmán y Miguel Kast, vemos que tienen eso muy fuerte en común, la preocupación por la pobreza. ¿Cómo crees tú que eso, te voy a llevar ya a algo más político, influye en el ideario político de la UDI? ¿Cómo fue en tu caso personal, tu vinculación con él? ¿Cómo se traslada todo esto después al partido político de la UDI? Bueno, piensa tú que, o sea, Miguel Kast, si no era
fallecido cáncer el año 83, murió Miguel semanas después de que nosotros constituimos la UDI por primera vez. Nosotros constituimos la UDI en septiembre del 83 con la apertura política y Miguel murió el 18 de septiembre, semanas después. Obviamente él hubiera sido un fundador Yo te diría que los dos tenían esto que aquí lo han descrito muy bien Miguel y Cristian. Era imposible decirles que no. O sea, te transmitían a ti un sentido de trascendencia, de entrega, de causa, que todo, yo recuerdo, porque habían unos almuerzos en el plan que pasaban miles y miles de estudiantes. Mire, yo cuánto habré ido. Una vez me dijo, no, quiero que vaya a difundir las políticas públicas a Magallanes. Pero ¿cómo? No, ármate un grupo, Pablo, y tú cárgate. Y partimos, un grupo de ingenieros de ambiente agrónomos, fue la Chichiga, de agronomía, armamos, listo, de la Católica, la Chile, y mandó por todas las regiones, ¿te fijas? Los dos tenían una vitalidad, no solamente potentes intelectualmente, porque es una coincidencia de que son dos tipos brillantes, por llamarlo de alguna forma, pero además prácticos, reales, con sentido de trascendencia. Piensa que los dos fallecieron, muy jóvenes. Muy jóvenes. Así es. Los dos, claro, y transformaron Chile, convocaron a estas generaciones. En el caso mío, cuando yo terminé la ingeniería el año 82, él me pidió, yo había estado trabajando en el mundo privado, antes de ser presidente de la federación, de la FESECH, en ese minuto del año 82, y al terminar el año 82 y titularme, me pidió que no volviera al mundo privado, ¿ya? Que lo acompañara porque él quería crear un partido de derecha comprometido con los más pobres. Y yo pensé que iban a ser 3 añitos, pero fueron más que 3. Oye, entonces, y él entonces al final te decía, quiero que me acompañes, quiero hacer un partido comprometido con la pobreza, un partido de derecha, Pablo, tenemos que... ¿Qué le dice? O sea, ya nunca te pones en el horizonte. Yo creo que nadie pensó, oye, será 2 años, 3 años, te embarcaste y la vida nos llevó a hacer lo que fuimos finalmente, y muchos renunciaron a sus profesiones, ¿te fijas? Pero eso es lo que quiero rescatar hoy día, porque cuando hay una causa, hay jóvenes. Sobran los jóvenes. Lo importante es cómo les construimos un camino que sientan, y eso Jaime y Miguel te lo transmitían a ti, en que mira, no hay nada más importante en la vida que hacer esto. Y listo. Oye, yo ahí quiero rescatar algo que no puede pasar por alto, que es lo que dice Pablo respecto a los almuerzos de Plan. Sí. Una visión de almuerzo que eso, No. tenían una... Eso era parte de la trascendencia, o sea, cómo trasciendo hacia futuro a jóvenes o no tan jóvenes que no estaban en No de Plan, pero que él sabía que había que de alguna manera incentivar, motivar. Estos almuerzos parten, Claro. día almuerzo en No de Plan, que era un almuerzo literalmente, era una yuya Claro, con no una mortadela, literalmente, No jamón. y no jamón, mortadela y una bebida. Eso era todo, Claro. uno por persona. El que no quería comer más tenía que llevar su boca ahí solo. Y esto parte, y los que teníamos la responsabilidad de esos almuerzos eran señores como don Cristian, el señor que está presente y otros, y la responsabilidad era parte de nuestra tarea. O sea, yo me recuerdo haber tenido 2 almuerzos de responsabilidad. Uno eran con médicos y otro con ingenieros civiles, de Bochef. Entre otros, ahí conocí a el actual rector de la Universidad del Desarrollo, don Federico Valdés. Era parte de ese... Claro, Federico, lógico. Entonces, y esos almuerzos no podían fallar. ¿Y qué es lo que hacía Miguel? Pasaba, ¿cómo te fue el almuerzo? Sabía que yo tenía almuerzo el miércoles, o sabía, y quiénes fueron, cuándo fueron. ¿Quién va mañana invitado a tu almuerzo? El vicepresidente del Banco Central. Ok, ¿lo llamaste? Sí, ok, vamos allá. Al otro fue, y si no iba, y el vicepresidente no iba, Miguel lo llamaba. Vicepresidente, esto es lo más importante además de... Y eso se fue traduciendo, y muchas de esas personas, muchísimas de esas, que eran jóvenes, después fueron siendo parte del desarrollo que el país vivió a partir de los años 80, 90 en adelante. Entonces, la verdad que ahí hay una muestra efectiva del trabajo de Miguel, que sin duda, digamos, probablemente si hubieran estado los dos vivos, yo creo que Cristian fue mucho, absoluto. Jaime No, con Miguel sí. eran muy cercanos. Claro, obviamente. Muy cercanos. Compartían, Claro, sí. de hecho, Jaime
habló en el En funeral. su funeral. Dio él y Sí. me acuerdo en Buin, ¿te acuerdas? Estábamos ahí en Buin cuando se enterró a Miguel, uno de los que habló fue Jaime. Pero yo también quiero, Cristian, terminemos un poquito con este tema de la pobreza. Yo creo que lo que yo quiero rescatar es la focalización del gasto en la pobreza. Así es. Porque eso es lo que hemos perdido. Y quiero antes de ofrecerle a Cristian 2 comentarios, o uno. Este grupo de Odeplan, que fue la cuna de la transformación chilena, nosotros, pero da lo mismo, la UDI, yo planteé transformar Odeplan en el Ministerio de Desarrollo Social. Y en el gobierno de Sebastián Piñera, Cristian siendo secretario de la presidencia, se hizo porque fueron los compromisos que adquirió cuando la UDI apoya a Sebastián Piñera. Estoy hablando de la primera periodo de él. Uno de los compromisos fue que hiciera el Ministerio de Desarrollo Social y este ministerio se hizo. Y quiero solamente contar que a mí me pidió, y lo he contado algunas veces, el presidente Piñera antes de asumir, que le hiciera un gabinete, el que yo haría, y se lo mandé. Y dentro de las propuestas que hice fue, tienes que llevar joven, en fin, varios conceptos generales. Creo que sería muy emblemático para nuestro mundo que Felipe Kast sea el ministro de Desarrollo Social, que en ese minuto no se llamaba todavía, obviamente no tenía ese nombre. Creo que emblemático porque su padre con Sergio Molina hicieron el mapa de la extrema pobreza y está vinculado toda esta generación junta esta historia con el hijo de Miguel. Y lo nombró. Bueno, Cristian, tú estuviste ahí también. Y además estaba en la moneda. Es muy buena anécdota, muy buena anécdota, muy profunda. Claro, unimos unas generaciones en un proyecto de derecha que cambió, sacó a miles de familias de extrema pobreza. Si aquellos que estuvimos sabemos lo que era esto. Si la gente joven no se imagina, estábamos llenos de campamentos, llenos, ¿te acuerdas? Las casetas sanitarias y todas cosas que se hicieron. Siempre es bueno agregarle una anécdota simpática a estas cosas. Felipe, me lo contó a mí, Felipe me dice, una de las cosas que me emocionó fue llegar a la oficina donde estuvo mi padre. Claro. Me imagino que Y el primer café lo llevó uno de los últimos que quedaba en Odeplan y que atendía en la parte del gabinete. Dice, y ahí ya me dijo que... Y le dice, le traigo el primer café, ministro. Este café también se lo traía a su padre. Qué bonito. No, fue una maravilla. Qué emoción. No, me dice que fue lo más increíble. Pero el mapa de la extrema pobreza efectivamente marca, incluso yo quiero decir, en ese sentido, la Fundación ha ido y ha tratado de mantener vivo, y eso es lo que hemos tratado de hacer, mantener vivo un poco el espíritu, la preocupación, la formación, ¿cierto? Y sobre todo la discusión sobre buenas políticas públicas, dentro de lo que hemos podido colaborar. Hemos hecho varios trabajos, fundamentalmente muy colaborativos con instituciones como el caso de Libertad de Desarrollo. Los últimos 3, 4 libros que hemos hecho, ¿cierto? Los hemos hecho con Libertad de Desarrollo. Y el último justamente rescata lo que tú dices. Este es Vamos a promocionar aquí. Este es a 40 años, ¿cierto?, del mapa de la extrema pobreza, de la medición a la acción. En el fondo lo que decimos, no solamente tenemos que medir, como lo decía Miguel, sino que accionemos. Y aquí hay un trabajo en la cual se hizo una medición de los principales programas sociales y se proponen una serie de acciones. Incluso, digamos, este libro se lo presentamos al actual subsecretario de Desarrollo Social, Gabriel Ugarte, y que sabemos que lo está analizando y en algún momento lo vamos a tener que conversar. Bueno, obviamente este libro es maravilloso. Maravilloso. Vamos a aprovechar un segundo programa porque en verdad está Quedaron demasiado entretenido, demasiadas cosas pendientes. Así que vamos a aprovechar un segundo programa para ver esos libros, para analizarlos, para seguir conversando, porque no creo quiero que hay terminar este cosas programa, día... perdón, Martita, sin que hablemos de don Sergio de Castro. Digan un par de cosas porque no me parece justo hablar de esta transformación sin mencionar a don Sergio. Sin duda. Me parece bien. Ustedes lo conocieron mucho, trabajaron con él. Es la verdad. Para todos los jóvenes que nos están viendo, que son muchísimos, ¿cómo unimos a Miguel Kast con Sergio de Castro? Sergio de Castro fue, yo diría, el líder de los Chicago Boys. Bueno, así es. Él era decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Católica, profesor, había estudiado en Chicago, profesor, y él es uno de los gestores intelectuales
de ese documento que se llama El Ladrillo. El Ladrillo. Habrán hablado del Sí. ladrillo, ¿ya? Entonces, yo diría que No, es- Cristian, no. Así que di algo del ladrillo. el ladrillo porque es muy importante. un documento que un grupo de personas, por espíritu público, economistas de distintos sectores políticos, en el año 72, Bien 73... de la democracia cristiana, mucha Cristian, gente, ¿cierto? Mucha gente. Álvaro Bardón. Álvaro Bardón. Bueno, Sí. entonces, ellos se dan cuenta del desastre del gobierno de Allende, que aquí viene una crisis de todas maneras, y Sanfuente. entonces Sanfuente. se empiezan a juntar y a reunir pensando en qué se tendría que hacer para superar esta situación. Y escriben un documento. Y el documento se le llama El Ladrillo porque Era para un mucha ladrillo. gente era difícil de entender. ¿ya? Era Pero bueno, pesadito. Era técnico, era un documento técnico, no era un documento político. Y el líder intelectual de ese grupo, que después es convocado por el gobierno militar, ese grupo, yo diría que reconocía naturalmente el liderazgo de Sergio Castro. El gobierno militar, hay que recordar, no era un gobierno que estuviera pensando en economía, en un cambio profundo hacia una economía de mercado. No estaba pensando en eso. Y llegan estos jóvenes y empiezan a recomendar políticas, entre otros, de Castro, y entonces empiezan a ganar Es importante ahí confianza Merino, en es muy el- importante. Pero además, agrega. Dentro de ese grupo, el almirante Merino, había un señor que ya no estaba en la Armada, retirado, que se llama don Roberto Kelly. Don Roberto Kelly leía este ladrillo, poco lo entendía porque era mañana, por eso el ladrillo, pero él rescata esto, como dices tú, y ahí esta unidad con Sergio de Castro, que era el autor. Claro, entonces de Castro es asesor y después lo nombran ministro de Economía, después de nombrarlo ministro de Economía, lo nombran ministro de Hacienda, quiero decir, ministro de Hacienda después de otro gran economista que venía de la democracia cristiana, gran servidor público, extraordinaria persona, ambos dos fallecidos. Esta persona era Jorge Caguas. Jorge Caguas, Que claro. también había sido Claro. decano en la Facultad de Economía y Así Negocios es. de la Católica. Bueno, cuento corto, después viene el Tejo, y el Tejo, el gran impulsor de toda la reforma, muy valiente, muy valiente. Reservado. Bueno, Bueno, termina siendo ministro de Hacienda y, bueno, posteriormente en la crisis del 82 se va. bueno, los vamos a dejar, Pablo, invitados para un Sí. segundo No, programa hay porque mucho. lamentablemente nos tenemos que ir. Así que vamos a hacer Se un agradece. segundo capítulo para que nos sigan contando de Sergio de Castro y ahí en adelante qué Estupendo. pasó, cómo fue. Y también creo que es muy importante cómo logramos recuperar eso o qué nos falta para volver a tener alguien que llame, que cautive y que nos convoque sobre todo a las nuevas generaciones. Les quiero Estupendo. agradecer, Muchas Miguel, gracias. Cristian, Pablo, de haber estado en este capítulo con nosotros. Dejarlos Estupendo. muy invitados al próximo capítulo de la próxima semana y no olviden de ingresar a CERVEL para que se puedan reinscribir, ojalá, en la UDI. Así que muy buenas tardes y hasta una próxima capítulo. Inscríbete en la UDI, usa el código QR o ingresa con tu clave única al sitio web de la pantalla y regístrate. Te esperamos.